Es que a mí me gusta la participación. Bien, damos comienzo a partir de este momento a la grabación de la clase correspondiente al jueves 9 de diciembre de 2021, correspondiente al curso Lectoescritura, Grupo 02 de la sede Medellín, Facultad de Ciencias Económicas. Como siempre saben ustedes, yo les informo, les recuerdo que estoy haciendo la grabación de la clase, ¿cierto? Entonces quedan ustedes informados que están participando de la grabación, se les está grabando. Esta grabación siempre la comparto con ustedes, lo mismo que las presentaciones. Estábamos ahorita saludando, ¿no? Y contando, bueno, estudiar en diciembre, nos falta una clase más, estamos trabajando, haciendo actividades. Dentro de 8 días, el jueves 16 de diciembre, nos vamos a encontrar y vamos a hacer la socialización del trabajo parcial. Ese trabajo parcial vale un 20%, lo habíamos dicho desde la negociación pues, del pacto pedagógico. Ya lo anunciamos hace 15 días, desde el primer día anunciamos cómo iba a ser el parcial el final. Hace 8 les dije, bueno, vayan preparando el parcial y el jueves 9 de diciembre destinamos un espacio en la clase para preparar ese parcial, para recordar, para que si ustedes prepararon esta última semana lo que van a hacer, pues las preguntas que tengan lugar acá. Igual, pues dentro de 8 días la sesión va a ser una sesión sincrónica, tipo foro. Entonces cada uno de ustedes va a intervenir durante 1 minuto y va a dar cuenta de su trabajo. No se trata de leerlo, no se trata de hacer una exposición, no, lo van a socializar con los 3 puntos que tiene el trabajo parcial y van a hablar de él. Van a estructurar una intervención como ustedes lo aprendieron o como lo están trabajando en habilidades comunicativas, ¿cierto? Una intervención con la estructura, como aprendimos también cuando uno interviene, que saluda, ¿cierto? Que estructura, ¿sí? Que hemos venido trabajando. Y la idea es que 1 minuto, sí, porque usted lo va a preparar, lo va a ensayar. Entonces, para dentro de 8 días tiene que estar listo tanto el trabajo parcial como esa socialización. Entonces, el trabajo parcial consta de 2 partes, esa socialización, digamos que es el 10%, y el otro 10%, el complemento pues a ello, es el trabajo escrito. Una vez hagamos esa socialización que se convierte en una asesoría grupal, porque cada vez que habla una persona yo le hago observaciones. Ustedes tienen la oportunidad, va a dar un tiempo, ahí sí, hasta el 22 de diciembre, para que ustedes presenten en la carpeta de Dropbox sus trabajos parciales, sus textos. Es decir, fuera de lo que hacemos acá, van a tener una semana más, pues hasta la otra semana para que lo pongan. Quien tenga ya listo el trabajo y haga los ajustes que yo le diga el mismo jueves, claro, lo pone ese mismo día, o sea, ya desconecta pues lo que vamos a hacer el año entrante, pero voy a dar plazo hasta el 22. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar también otro tema hoy sobre una actividad sobre narración. Tiene que ver con las lecturas que ya hicimos un comentario y que ustedes leyeron y que cuando les dije si no las han leído, todavía vamos a trabajar con ellas. Entonces vamos a enfatizar en ese tema del estilo narrativo y vamos a hacer un taller de cuento y narración. El taller va a quedar hoy para que el 20 de enero ustedes tengan listo ese taller y hagamos autoevaluación acá en clase. Bueno, y el otro punto del día de hoy es el taller de correcciones del lenguaje. Vamos a hacerlo con autoevaluación como hemos hecho en otras oportunidades. Como siempre, entonces, la persona que vaya a leer, el voluntario, no levante la mano, simplemente lee para todos. ¿Quién lo va a hacer hoy para todo el grupo? Leer la agenda del día de hoy para reafirmar lo que he dicho y después leer las condiciones de la autoevaluación para recordarlas. Adelante, ¿quién lo va a hacer? Agenda, sesión 9 de diciembre de 2021. Primero, autoevaluación aplicativo comodines, correcciones del lenguaje. Segundo, narración, cuento. Tercero, preparación, trabajo parcial. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Quiere decir entonces, el taller de comodines de correcciones del lenguaje lo van a tener listo para que hagamos la autoevaluación y para que participemos. Hago una pregunta, alguna dificultad, algo que comentar con esas 41 palabras que teníamos allí. Acá a cada una de ellas teníamos que le teníamos que haber hecho una frase. A ver si hay inquietudes sobre ello. Sofía, ¿cómo te fue con ese taller? Bien, profe, pues siento que uno se... Me cuestioné mucho la diferencia de esas palabras, o sea, fue como muy charro encontrar que eran lo mismo, pues sonaban igual, pero son completamente diferentes, como por Pero ejemplo, fuera, ¿cómo se llaman las que suenan igual? Homófonas, ¿cierto? sí, creo. Pero no solamente suenan igual, sino que es el uso.
¿cierto? Ujú. Y con ello demostramos que uno no puede ir acomodando palabras en cualquier parte, o sea, comodines no, pero además de haber aprendido que los comodines hay que evitarlos, que para cada situación hay una palabra, así como hicimos con los conectores y los deícticos, ¿cierto? Que en cada uno había un uso adecuado, ¿cierto? Un uso preciso. Bien, entonces vamos a trabajar con ellos. Por favor, se preparan y que lo hagamos de manera ágil. Cada uno lee dos de esas frases. Las leemos, corregimos, decimos. Si alguien quiere leer además para mirar si está bien el uso, lo hacemos. Para que, como dice Sofía, es curioso o me cuestionó. Entonces, a ver cómo es el uso adecuado. Y recuerden, deben ser frases densas, suficientes. Es decir, no olviden lo que vimos en el primer taller. Sujeto, verbo, predicado, complemento. Por el momento, entonces, como siempre lo hago, y diciendo que todavía en talleres que yo he revisado, todavía falta alguno de estos puntos. Entonces, como aquí lo recordamos, lo socializamos, pues tengo toda la razón para decir, hombre, un taller que no tenga nota, se entiende que no. No, él no tiene nota, entonces cuando no hay nota, eso no suma, ¿cierto? Eso está ahí, ¿cierto? Está ahí, entonces es como un cero. Lo mismo cuando no está la nota total, lo mismo cuando lo suben en un archivo que no es, lo mismo cuando lo suben desde otro correo, lo mismo cuando, ya saben que cuando lo suban, que hay hasta 3 días, estoy dando siempre. Entonces, los 8 días que teníamos para el taller, en este caso, los otros les hemos hecho con 15 días, más los 3 días, entonces terminan siendo como 3 semanas. Pero entonces, no obstante a ello, hay lugar a la extemporaneidad, es decir, lo quiere presentar, preséntelo por fuera y le aplicamos pues revisamos dentro de la rúbrica de calificación y miramos que la puntualidad y la oportunidad es un factor, entonces tiene un valor, entonces se le descuenta ese valor. También hago la invitación, si alguien, yo no voy a preguntar acá, no hizo el taller, por favor, esté en la clase, ponga atención. Y después de manera muy consciente, muy madura, muy objetiva, hace su taller y simplemente pone la anotación. No hice el taller para el día que había que hacerlo, lo hice apenas, voy a calificarme sobre 4, ¿cierto? Y hace su calificación, ¿cierto? ¿Qué pena con usted, profesor? No, no le dé pena conmigo. La pena es con usted porque está matriculado en este taller y está comprometido con hacer unas actividades, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué profesor? Que ahí le mandé y saqué 5 en todo. Pues, tan charro, tan inocente el profesor. Creyó que yo sí saqué 5 y lo engañé. No me está engañando a mí, se está engañando a usted o bueno, no hablemos de engaño, está la falta de objetividad, ¿cierto? Precisamente, por eso es autoevaluación, porque es usted quien se valora y es para usted los resultados. Entonces, por eso estas instrucciones, ¿cierto? Las oportunidades. Hablamos también, no embarradas, no errores, no oportunidades de mejora. Entonces, recordemos nuevamente, Sofía, por favor, te sigo pidiendo el favor para que hagas para todos pues la lectura. Lo hacemos siempre, nos queda en la grabación. Aquí en este punto, si alguien todavía tiene alguna duda o con lo que acabo de decir, lo dice simplemente. Aquí quedamos también que no hay ni preguntas obvias, ni que no se pueda preguntar, no. ¿Cierto? Ya con este es como la cuarta o quinta vez que leemos estas instrucciones, pero las vamos a leer para comenzar con el ejercicio. Adelante, Sofía. Rápidamente, a viva voz y para todos. Autoevaluación, aplicaciones y talleres. Primero, verifique las mejoras o las oportunidades de mejora, de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Esté atento de forma sincrónica, participe. Segundo, autoevalúese, señalando logros y oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Escriba de forma explícita logro correcto, oportunidad. Tercero, asígnese una calificación para cada punto y una calificación total. Sume e incluye la calificación. Totalice en la parte superior y de forma visible su nota. Cuarto, cuando sea a mano, tome la imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y dispóngala en archivo de Word. Quinto, suba su archivo de Word a la carpeta de Dropbox. Hasta 3 días después de la autoevaluación en clase, use su cuenta de correo. Verifique después de subir. Muy bien, creo que está muy claro, más lo que dije, ¿cierto? Yo dije, expliqué ahí, ya entonces, ¿qué dije también? Que hay asuntos de ahí que todavía no están cumpliendo. Entonces todavía hay trabajos que no sé si lo suben a la carrera, si se asustan mucho con el ejercicio, pues, o lo suben. Yo pienso que es más bien que lo suben sobre el límite, entonces no revisan bien. Incluso no, a veces también no revisan que el archivo sí se lea, sí abra, y entonces todo eso está advertido acá. ¿Listo? ¿Algo para agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Se puede hacer? ¿Se puede aclarar en este momento? Bueno, entonces voy a continuar. Gracias, Sofía. Sofía, te preparas para que tú rompas hielo y comiences con tu ejercicio. Vale, te comprometo ahí. Dale.
Listo. Relaciones textuales. Estamos hablando que uno lo que hace es que utiliza sinónimos, utiliza expresiones o palabras que se le parecen, pero uno puede caer en el error de utilizar la que no es, entonces, bueno, que no utilice comodines, ¿cierto? Pero para eso existen conectores deíticos, que ya los vimos. Pero entonces también, para dar una buena relación, es utilizar bien la palabra. Entonces, relaciones textuales es utilizar bien el lenguaje, ¿cierto? Las correcciones del lenguaje. Entonces recuerden, ese taller que hicimos en la primera parte tiene toda la explicación de comodines. El comodín es evitarlo. Entonces, de ahora en adelante se acostumbran. Cada que tengan un texto, le dan una revisada. No hay mismo que terminen. Si uno redacta durante 2 horas, uno tiene que tener el tiempo suficiente para repasar, mirar los conectores, los deícticos, las estructuras de las frases. Yo les decía ahora que llegué muy sobre el tiempo, que yo siempre llego faltando 10 minutos a la clase y yo llegué como faltando 2 o 3 minutos y pensé que iba a llegar tarde y bueno, al momentico llegaron varios de ustedes, ¿cierto? Pero entonces estaba corrigiendo un texto y corrigiendo un texto de casi 400 páginas de un proyecto educativo, ¿cierto? Entonces yo lo redactamos y cada vez que lo leo le encuentro. Y entonces estaba página por página mirando y me va a quedar pendiente todavía. Entonces, y a veces también, otra recomendación es que cuando uno escribe, como uno redactó y se metió tanto en el texto, a veces uno inconscientemente pasa por encima del error y no lo percibe, porque uno está fatigado, porque uno, ¿sí? Entonces hay dos opciones, dos recomendaciones mejor. Una, que se acostumbren a hacer con tiempo, mirar, revisar, ¿cierto? Hay una parte de la autoevaluación que son de procedimiento, de método, pues subirlo en el archivo y demás. Pero cuando es el texto, o sea, mirar bien los espacios, la ortografía, la digitación, todo esto. Y segundo, puede ser también, se puede, si usted tiene quien, una persona, incluso no tiene que ser especialista en el tema, ¿sí? Que mire su texto y le diga, ve, te tragaste esta palabra, ve, yo no entiendo esta idea. Y eso te ayuda también. Para eso hay que escribir con tiempo. Entonces ahí evite los comodines, reemplácelos, ¿sí? Y estamos hablando de un taller de correcciones del lenguaje. Entonces el taller dice, escriba con cada palabra o expresión una oración corta, seria, densa y coherente. Yo creo que hice énfasis en esto también, ¿cierto? Corta, seria, densa y coherente. Una cosa es corta y otra cosa es insuficiente, ¿cierto? Lo que yo llamo telegrafiada. Creo que de eso he hablado bastante acá también. Entonces, tengámoslo en cuenta. No quiere decir, pues, que entonces si alguien lee, yo le corrijo, entonces no va a volver a leer, porque entonces lee y el profesor corrige. No, para eso es la socialización, primero que todo. Lo hacemos entre todos, todos aprendemos, podemos corregir a partir de lo que le digo a uno de ustedes. Si está diferente, usted puede leer su frase, en fin. Pero lo que ante todo tenemos que hacer acá es participar todos. Yo aquí dije, Sofía, arranque usted pues para romper hielo, pero quiero manos alzadas o quiero turnos pues para empezar a leer y que sea ágil y que nos quede bastante tiempo suficiente para los otros 2 puntos. Comencemos entonces, Sofía. La primera es tampoco y tampoco. Creo que con esa incluso ese ejemplo, pero vale pues para el ejercicio y vale que la hagamos. Adelante, Sofía, para todos. ¿Cómo tienes esas 2 frases? Mira, la primera la tengo. A mi mamá no le gustan los juegos pirotécnicos y a mí tampoco. Y la segunda, para mí vales tan poco que no quiero saber nada más de ti. Bueno, son frases que tienen sentido, son coherentes, pero podría tener un predicado más enriquecedor, ¿cierto? Más explicativo. Es lo único que le veo, pero está bien. El uno es de exclusión y el otro es de cantidad, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién continúa? Entonces, tampoco y tampoco. Sol, adelante. Bueno, Sol, la sigue tercera la tercera dice la acera y la acera, ¿cierto? la acera. Sí, señor. Entonces, la acera. El alcalde recomendó a los ciudadanos caminar por la acera, ya que este fue un espacio destinado al paso de peatones con el fin de evitar accidentes en la vía. Muy bien, Y la cera. La profesora del curso de manualidades nos enseñó a usar la cera de las velas para hacer decorativos en nuestro hogar esta Navidad. muy bien. Esa cera de las velas, finalmente el nombre técnico es parafina. Lo que pasa es que nosotros le decimos cera, ¿cierto? Pero realmente eso se llama parafina, ¿cierto? Y si le llamamos cera, ¿no? Hay un producto que es la cera, pues realmente, que es la que producen las abejas, pues en el panal, es la que producen los seres vivos en el orificio auditivo, como una grasa, ¿cierto? La cera también es un subproducto del petróleo que disponen para brillar pisos, ¿cierto?
Y también ese material convertido en parafina es con el cual hacen artesanías e incluso también hacen figuras, muñecos. Hay no sé en qué ciudad, no recuerdo en qué ciudad, creo que es en Londres, donde hay un museo, donde están en cera grandes réplicas de personajes, ¿cierto? ¿Sí? Sol, lee las otras dos, las 5 y las 6. Ósea y 5. ósea. O sea, los mamíferos poseen glándulas mamarias, o sea, producen leche con la que alimentan a sus crías. Ósea. La médula ósea cumple con una función importante ya que se encarga de la creación de glóbulos rojos en nuestro organismo. Bien, muy bien. Gracias, Sol. ¿Quién continúa? Está bien el uso. Ósea de equivalencia, de explicación, y ósea del sistema del hueso, ¿cierto? Bueno, 7 y 8. Camila, afines y afines. Afines y afines. Bueno, la primera. Julia tiene muchas tareas pendientes para hacer a fines de este mes, pues se le juntaron trabajos del colegio. A fines, los jóvenes en Medellín hacen actividades lúdicas con los niños de escasos recursos, a fines de distraerlos un poco de su dura realidad. Bueno, ese afines está mal utilizado, porque el primero es afines, listo, finalizando, pero ese sería con la finalidad o con el propósito, ¿cierto? ¿Sí? Este afines es de semejantes, de iguales, de parecidos. ¿Cómo quedaría entonces, Camila? Organizo otra vez la... Podemos organizarla. ¿O quién tiene esa frase y complementamos y Camila sigue ahorita con las otras dos? Pero sí me hago entender, Camila. Sí. Por ejemplo, léeme tu frase y yo te interrumpo y te meto esta palabra adecuadamente. Los jóvenes en Medellín hacen actividades lúdicas con los niños de escasos recursos, a fines de distraerlos un poco de Con su vida. escasos recursos. Van a cada uno de sus barrios y en su contexto plantean situaciones y momentos afines con su realidad, ¿cierto? Afines con su realidad y con su condición para que sea realmente una experiencia impactante, ¿cierto? ¿Sí ves la diferencia, Camila? Sí, ya entendí. O la otra, Camila y Sol tienen gustos afines con la administración y con el género femenino. Ellas son dos estudiantes que comienzan, son dos mujeres jóvenes estudiantes que comienzan su actividad en la universidad. ¿Sí? Queda mucho mejor así, Camila, y todos. Sí, señor. Quiero escuchar otra frase y sigo ahorita con Camila sobre ese afines. ¿Sí? Ginette, ¿qué tenías ahí en ese afines? En la número 8. Perdón, en la 8. Compártela, por favor. Profe, creo que se me quedó incompleta. Yo puse, la economía y las finanzas son temas afines a la administración. Me faltó Sí, como más predicado. le faltó más predicado, pero ese es el uso, son afines, ¿cierto? La economía y la administración son afines son afines a la, ¿cómo lo pusiste? ¿Son afines a qué? A la administración. ¿Qué pusiste? ¿La economía y la qué? Y las finanzas. Y las finanzas son afines a la administración. Coma, ambas son del área, ambas pertenecen a las ciencias económicas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Sí, Ambas señor. están incluidas en las ciencias económicas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Camila, continuemos y prepárate, Ginette, para que sigas ahora. Sin sabor y sin sabor. Sin sabor y sin sabor. Camila, ¿qué hay ahí? A ver, para La todos. primera, ayer perdí mi examen de matemáticas. Me dejó un sinsabor porque sabía cómo hacerlo, pero cometí pequeños errores. Juntos, separado ese sin sabor. Punto. Muy bien. Y el separado, la sopa que hizo ayer mi abuela estaba sin sabor. Creo que le faltó más sal según mi paladar. Tiene un predicado, pero puede ser más. Ese creo, pues. Trata de evitar esos conectores de creo, pues, para que sea más, para que no rayen por allá como con el comodín, ¿sí? Después de la coma hay una consecuencia con más fuerza. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. El creo, el pues, el de pronto, son expresiones que nosotros, muy dentro del habla, estamos enseñados a ponerlas y no son del todo correctas, ¿cierto? Pueden convertirse incluso en comodines. Bueno, Ginette, muchas gracias, Camila. Ginette, comparte también y también. O sea, el 11 y el 12. La 11. Me fue tan bien en las pruebas ICFES que tengo la posibilidad de pasar a una universidad pública. La 12.
Karina también viajará a San Andrés en vacaciones, así que nos encontraremos allá. Bien. ¿Qué quiero decir? Como decías ahora, Ginés, cuando uno percibe que a una de las frases, que en las frases de uno le falta, por ejemplo, más predicado, a estas también le falta más predicado o darle mucha más fuerza a este predicado. ¿Sí? Entonces, generalmente en los ejercicios uno nota que las 41 oraciones tienen esa particularidad. Se nos olvidó lo que vimos de predicado. Entonces, ahí que recomiendo, mírenlas todas, le hacen la anotación y al final se rebajan o se dicen, bueno, no, como todas les falta fuerza en el predicado, que repito, casi siempre pasa que todas quedan así, que redacte una misma persona, entonces empieza con 4,3, 4, ¿sí? Se rebaja una unidad, punto 8, en fin. ¿Listo, Ginette? Bueno, Le señor. damos otras dos a ver y detectamos mejor esa situación. 13 abajo y 14 abajo. Profe, es que todos me quedaron así. No le La hace, la vamos a 13. compartir y entonces yo te complemento ahí todo el ejemplo de cómo puede ser. Dale con ese abajo Bien. y abajo. La 13. La semana pasada estuve en Medellín y encontré mucha ropa a bajo costo. La Bueno, 14. la semana pasada estuve en Medellín y encontré mucha, bueno, lo ideal sería, y pude comprar, ¿sí? Mucha ropa a bajo costo. Coma, esta es una temporada en donde hay promociones y rebajas debido a la Navidad o debido al fin de año, ¿cierto? Una consecuencia, ¿sí? Sí, señor. Listo. Y el abajo, Mi casa es de 2 pisos. Abajo, en el primero, se encuentra la sala, el comedor y la cocina. coma. Y en la segunda planta, nuestros dormitorios y el estudio, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí es? Como Sí, darle señor. consecuencia, darle terminación. Bien, pero bien, ¿qué vas a hacer? Vas a mirar, vas a mejorar. Recuerda que la autoevaluación lo importante es uno señalar que puede mejorar, ¿cierto? ¿Quién continúa, por favor, entonces? Vamos en el 15 y 16. Acuestas y acuestas. A ver quién hace esa 15 y esa 16. Acuestas y acuestas. Yo puedo hacerlo, profe. Sol, sí, claro, adelante, Sol. Acuestas. El medicamento que te dio mi abuela no te servirá si no te acuestas en la cama y reposas un rato. Y acuestas, irás al doctor incluso si te tengo que llevar a cuestas porque tu salud es primordial. Bueno, a ver. Ese segundo sí, pero puede ser más fuerte. Finalmente, si te tengo que llevar arrastras o si te tengo que llevar obligado, ¿cierto? Porque realmente Sí. acuestas es cuando uno va por una loma, va pues cuando se echa al hombro. Generalmente sí, uno puede llevar a una persona a cuestas, sí, pero va situado, va unido al texto de durante toda la jornada, él se vio obligado a llevar a cuestas todo el equipaje y todos los elementos necesarios para que podamos acampar, ¿cierto? Ah, ok, O ok. estaba tan enfermo, a ver, si no vas al médico, te vas a enfermar mucho más. Y finalmente vamos a terminar en una dramática situación donde tendré que llevarte a cuestas. Es decir, del todo ya muerto, pues ahí sí como darle, Ah, sí me hago ok. entender por qué como darle el contexto, aunque sea cuestas como lo tiene, bueno, sí, pero aquí estamos diciendo cómo es mucho más preciso. ¿Sí me hice entender, Sol? Sí, profe, claro. Acuestas, mejor dicho, Gracias. acuestas es cuando uno lleva un bulto, lleva una piedra. Entonces, cuando uno lleva al otro acuestas, es primero va sobre un terreno y ya cuando el otro está en calidad precisamente como de ya, sin sentido, ya cargado del todo, ¿cierto? Y como tú hiciste la frase inicial, es como llevarlo pues como obligado, como bueno, me obligaría a llevarte pues forzado, ¿cierto? Sí, Que no necesariamente tiene que ser acuestas, ¿cierto? Cargarlo, ¿sí? listo, Bueno, profe, gracias. alzárselo, echárselo al hombro, pues es acuestas, ¿cierto? Acuestas encima. Bueno, continuemos. Este es triple. De él y del. ¿Quién hace esta? Bueno, aquí voy a empezar entonces a... René, adelante, léenos la 17, la 18 y la 19. Claro. De la primera. Sí. Espero que usted sí le dé el anillo a su hija por los grados. La segunda. Espere que ese de con esa tilde tiene una conjugación, ¿cierto? mm, Entonces, si le dé el anillo, ¿sí? Ahí no está ese acento, ¿cierto? Entonces tiene que ver como más de, por ejemplo, de todo el aporte que dé él,
Depende que podamos completar la cuota para dar los aguinaldos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que quede más marcado el que de él, ¿cierto? ¿Sí me hago entender, René? Más A o ver, menos. ¿cómo tiene usted? ¿Cómo te le da la otra vez? A ver. Espero que usted sí le dé el anillo a su hija por los grados. Pero es que ese no es del anillo, ¿cierto? Del anillo, listo. Del anillo. De la donación, ¿cierto? Ujú. Pero ese él, como ese de tiene, es de dar, ¿cierto? Dar, entonces queda más fuerte que en el contexto que dije. Está bien como lo hiciste, le podemos poner otra palabra para que tenga una secuencia como de fuerte, como verbo fuerte, ese de, Por ¿cierto? ejemplo, Por ejemplo, eh, depende que, a ver, del momento y del gesto que tengas al momento que tenga. A ver, yo me ubico. ¿Cómo fue que hizo la suya? Yo la transformo para que me aprendan a entender mejor. ujú, espero que usted sí le dé el anillo a su hija por los grados. De el anillo, ¿cierto? Entonces, espero que el anillo, que ese señor, que el anillo, que de él, tío de la niña, ayude para que la ceremonia sea bueno, ¿cierto? Lo que quiero decir es que ese él no sea el artículo, sino que sea, ¿sí? Que no sea, perdón, sí, el anillo, sino él, ¿cierto? Unido a que él lo dio. ¿Sí me hago entender? Entonces queda el de con tilde. O sea que Que de cuando se él, utiliza, ¿cierto? Mire que el de abajo ya tiene tilde en el él, también sigue siendo el que de él, ¿cierto? ujú, ¿Sí? Pero tiene tilde de dar, ¿cierto? sí, sí. Más fuerte, aunque la tienes, ¿sí? Hay que ponerle una o dos palabritas adelante para que quede con un sentido más fuerte, le estoy dando más O sea, fortaleza lo que le al falta es sentido. sentido. ¿Y me falta qué? Lo que le falta a la frase es sentido. Sí, o sea, que quede muy marcado ese de conjugado para que tenga la tilde de, Ah, ¿cierto? ok. ¿Sí? Eh, cuando yo digo de la ofrenda, ¿cierto que no tiene tilde? No. Entonces ahí está parecido como tú le dices. En cambio aquí es de él, ¿cierto? De dar, ¿sí? Conjugado. Entonces ahí está la tilde. ¿Me hago entender para René y para todos? Sí, señor. Bien. Esa frase puede estar a la mitad. No está mal, pero tiene esa precisioncita. Vamos con la 18 donde la tilde está en el artículo, en él. Ujú. Las tareas son de él. Enséñale, mas no se las hagas. Está bien. ¿Qué le puede faltar? Más predicado, más Claro, sí. consecuencia, pero está bien utilizado, ¿cierto? Son de él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted puede haber dicho antes, eh, el acompañamiento a un niño de primaria es muy importante. No obstante, las tareas son de él y no hay por qué hacérselas. ¿Quién es ese él? El niño de primaria, ¿cierto? Entre Ujú. otras cosas, ¿qué otra función cumple ese él ahí con tilde? En la frase que yo armé y cómo la utilizamos. Pues se supone que con tilde se refiere a una persona, pues al hombre. Y cuando yo termino de la persona y traigo otra vez al texto, o sea, voy hacia, estoy hablando No, de un sí. deíctico, ¿cierto? Sí, sí. Si recuerdan el ejemplo de las frases que decía Dios, entonces él con mayúsculas, ¿sí? Entonces tiene ese uso y además es un deíctico. Vamos con la 19, del. Mm, Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento. ¿Y qué más? No le puse más nada a eso. Eso entonces está bien utilizado. Apocalipsis es un libro del Antiguo Testamento, coma, describe todo lo que pueda pasar en el fin de los tiempos, no sé qué, o escrito por, yo no sé cómo fue la escribió, San Pedro, uno de esos apóstoles, no sé, tal, y describe, o sea, darle predicado, ¿cierto? Pero está bien utilizado ese de él, es una contracción, ¿cierto? Del colegio, del mercado, ¿sí? Del devenir de la historia, en fin, está muy bien. Bueno, Bueno, René, haz las otras dos. Si no listo. y si no. La 20. No vas a, Sí, no vas a aprobar matemáticas si no estudias. sí. Y ya. Es que ahí me quedé y no Por les eso, hice más pero está bien predicado. utilizado, solo que viene el tema del predicado. Sí, sí, a unas no les hice como esas. Adelante. Y la 21. La capital de Brasil no es Río de Janeiro, sino Brasilia. Sí. Ese sino,
Bueno, sí, sirve para esa, pero también le falta predicado, ¿cierto? Ujú. Bien, gracias René. Bueno, ¿Quién continúa? Dylan, continuemos. ¿Con 22 y quién? 23. Asimismo, tengo la leve sospecha que él se votará a sí mismo en las elecciones de mañana. ¿Sí? Continúo Ese con la se 23. votará a sí mismo. No es del todo preciso, es una expresión que uno va adaptando ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, que él depositará un voto y estará decidiendo con respecto, estará, bueno, se votará a sí mismo. Se votará por la ventana, que también dicen que no sé si puesto. Entonces, hay que darle Ahí ya depende precisión, si pero es entiendo el con V sentido o que con le B, ¿no? dijiste. Y el sentido es a sí mismo, ¿cierto? ¿Sí? Como cuando Sí. él se hace un examen de conciencia a sí mismo, ¿cierto? O se evalúa su trabajo a sí mismo, porque está haciendo autoevaluación, ¿cierto? Está bien utilizado el sentido. Le precisaría algo a la frase, ¿cierto? Se votará a sí mismo. Realmente uno no se vota, uno deposita un voto por uno mismo, ¿cierto? Sí, podría alterarse como, no Sí, sé, lo que quiero decir es que depositar la un voto a palabra su que usted se favor. votará, no, usted va a votar por usted, usted va a depositar el voto o va a tomar una decisión por usted mismo, o usted hará un voto por su propio nombre, en su propio nombre, en fin, pero esa palabra se votará a sí mismo, ese se votará, ¿no? Tan es así que hay gente que dice que en vez de decir que se lanzará por la ventana, dice se va a votar por la ventana, ¿sí o no? Que tampoco es muy precisa, ¿cierto? Sí, ¿Sí me hago señor. entender, Dylan? Sí. Pero está bien el uso, ¿cierto? Ahora, a sí mismo. Recuerda dejar las botellas así mismo como están, no las cambies de lugar. Sí, más predicado. Vamos a hacer otras dos, Dylan. A ver y a ver. Vamos de camino a ver la nueva estatua en el museo local. ¿Sí? Y la 25, a ver, va a haber mucha lluvia si estas nubes no se marchan pronto. Bueno, a eso le falta predicado, claro. Pero Sí. ese a ver también es una expresión. Va a haber mucha lluvia. Realmente la lluvia no está, ni es, ni está, ¿cierto? La lluvia cae, ¿cierto? O la lluvia es un fenómeno, pues, provocado. Entonces va a haber mucha lluvia. Va a haber temporada de lluvia. Va a caer bastante agua con motivo de la lluvia, en fin. Entonces también, o sea, el decir va a haber lluvia, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Son expresiones que nosotros vamos diciendo, entonces escribimos como hablamos y realmente no. Lo mismo que uno dice es que se largó un aguacero. La palabra largar es salió y se fue corriendo, no, se largó, se soltó, entonces tampoco se soltó, no, ¿cierto? Finalmente cayó mucha agua, ¿sí? Cayó una gran cantidad de agua, cayó gran cantidad de agua durante la lluvia, ¿cierto? O con la lluvia. Pero nosotros aquí decimos que se largó el agua, puede decir que cayó agua, y finalmente las gotas caen, ¿cierto? Y la lluvia es una de esas, de esos sujetos, pues, de esos que es impersonal, ¿sí? Y luego no tiene, pues, y a la vez es una acción, ¿cierto? Una cuestión, un asunto que está pasando, que puede pasar. Entonces no puede decir yo lluevo, tú llueves, no, es único, llueve, pero está pasando, ¿cierto? Y en ese mismo orden cae, ¿sí? Entonces también hay que precisar. Está bien la frase, pero precisa. Carolina, levantaste la mano. Sí, profe, para hacer las otras oraciones. Bueno, bueno. Está claro lo que dije de la lluvia, que estamos haciendo las correcciones del lenguaje en cuanto a preciso. Ahora, ¿cómo aplica cuando estoy redactando un ensayo? Pues sí, no va a ser con lluvia ni con la cera, no, pero nos está demostrando cómo. Sofía decía, ay, me parece muy charro, por decir curioso, particular. Bueno, sí, muy particular. O sea, aprendí que cada palabra tiene un uso exacto, así las veamos muy parecidas. Y aquí estoy haciendo ya como correcciones o apreciaciones sobre cómo a veces también no somos del todo tan precisos, pero eso se debe a la forma como hablamos. Sobre todo, se los digo a ustedes aquí que hay personas de varias regiones del país. Nosotros, los de los paisas, los del eje cafetero, sí que empezamos a hablar de una manera que no es y pensamos que hablamos muy bien, ¿cierto? Bueno, entonces, Carolina, muchas gracias, Dylan. Vamos con sede y con sede. Adelante, Carolina. Bueno, con sede. La Universidad de Antioquia, con sede en Medellín, es una de las mejores instituciones de educación superior en Colombia. Sí. Con sede. En la película Aladino, el genio de la lámpara le concede 3 deseos a este. Bien.
Me gustaría un poco más de predicado, aunque están bien las frases, ¿cierto? Con sede de local, de lugar de operaciones, y con sede de ceder, de entregar, ¿cierto? De dar. Muy bien. Hagamos las otras dos, Carolina. Su vida y su vida. Bueno, su vida. Cada persona es libre de vivir su vida como le plazca, siempre y cuando no le haga daño a la sociedad. Bien. Su vida. No sé a qué se debe el precio en su vida de las carnes rojas. Bueno, realmente los precios, a ver, los precios se suben y si el precio está en la parte de abajo del tablero, no está arriba, digamos, los precios se incrementa el costo, ¿cierto? Se incrementa el costo y se ve reflejado en el precio. El precio es el valor que se le asigna a un artículo o a un bien, ¿sí? Entonces, finalmente uno dice, subieron los precios, pues los precios, no, o sea, se incrementó el costo, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en un mayor valor que debo pagar, ¿sí? Entonces, esa expresión también que subieron los precios, uno dice, bueno, entonces que lo subieron al techo, el tablero de precios que había ahí, que estaba al frente de la mirada mía, ya lo subieron, lo toca mirar más arriba. Entonces tiene también su precisión. ¿Sí me hago entender, Carolina? Sí, profe. Y ocurre también ustedes del área económica, por ejemplo, cuando le dicen que fue y gastó dinero, que gastó plata. Pues uno dice que plata porque pues aquí hubo un momento en donde las divisas, los bienes de los países se respaldaban con oro o con plata. Entonces uno quedaron diciendo plata, pues hubo una época en que los bienes, es decir, el dinero que circulaba en un reino o en una nación, se respaldaba con oro, con depósito, pues. Hoy en día ya son otras las variables, entonces ya no. Entonces quedamos diciendo plata por eso, hago la claridad. Pero también uno encuentra que la gente dice que me va a ir a gastar la plata al centro comercial. Entonces, como si coge la moneda y le da contra el piso, pues empieza a desgastarla. No, usted no gasta, ¿cierto? Te invierte dinero. ¿Sí? Usted adquiere bienes a cambio del dinero, pues usted no se lo gasta, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, usted puede terminar con el dinero que tenía, ¿cierto? O agotar el dinero, ¿cierto? Pero finalmente uno no gasta plata, ¿cierto? Entonces son expresiones que podemos ir incorporando a nuestro lenguaje, las correctas, claro, ¿sí? Bueno, listo. ¿Quién continúa? O si Carolina quiere continuar, en fin, o alguien quiere repetir. Vamos con la sinvergüenza y sinvergüenza. Sinvergüenza junto y sinvergüenza separado. Santiago, adelante. Listo, profe. Sinvergüenza junto. Ese jugador sinvergüenza gana más de $100,000 al mes y no suda la camisa. Se debe ir del equipo. Ahí está bien lo que quieres decir, pero el orden de la frase es la que no me permite entenderla bien. ¿Sí? Listo. Entonces, ese jugador, coma, quien no suda la camiseta, es poco efectivo, coma. Y eso hace que no suda la camiseta, coma, es un sinvergüenza ante el público, ante los aficionados, por ejemplo, ¿cierto? Listo. Puede ser, ¿no? O puede sí, pero estructúrela. Ese jugador, coma, un sinvergüenza en todo el sentido de la palabra porque no suda la camiseta, coma, nunca se ve en la cancha, no mata no hace el menor esfuerzo y sí, como darle pues ese sentido, pero está bien el sinvergüenza, ¿cierto? Es la palabra denominativa que hacemos para alguien que no tiene vergüenza, ¿cierto? Que no tiene la mayor reparo, pues que es un holgazán, en fin. Bien, 31. Disculpe, profe, ¿escucha bien? Sí, tranquilo, Sí. están martillando Listo, por ahí, pero perfecto. se te escucha bien, tranquilo. Listo. Atlético Nacional perdió 2 veces seguidas contra el Cali sin vergüenza alguna. Sí, más complemento al predicado y bueno, sin vergüenza alguna. Bueno, sí. A propósito, pues, de ese tema como tan actual y tan doloroso, ¿no? Sí, profe, no que esas las hice apenas acabó el partido y estaba Entonces, sin piedra. vergüenza, o sea, pero finalmente los que no tuvieron vergüenza fueron los jugadores. Y los dos tienen que ver con eso, además. O sea, juegan y no sudan la camiseta y no demuestran lo que ganan. Unos sinvergüenzas que están ganando la plata de ojo, listo. Pero también, o sea, sinvergüenza, o sea, no se inmutan, no dicen nada. O sea, entonces hay que ligarlo más como a, ¿sí? Él, sí, bueno, tuvieron la oportunidad tuvieron la oportunidad de ganar algunos puntos para conservar todavía la esperanza de ir a las finales.
pero perdieron el partido sin vergüenza alguna y con la mayor desfachatez. ¿Sí ves, Santiago? Sí, señor. Muy bien. ¿Quieres continuar con esa tripleta que hay ahí? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Ya hay una diferenciación bien interesante. ¿La tiene, Santiago, esa? Sí, sí la tengo. Adelante. Esa también está relacionada con el partido, pero Ah, bueno, sigamos con el partido. listo. ¿Por qué Nacional bajó su nivel en el cuadrangular? Lo hago pues como con signos de interrogación. Entonces puso la P con mayúscula, abrió la Sí, sí, señor. interrogación, la cerró. Entonces, ¿por qué qué? ¿Por qué Nacional bajó su nivel en el cuadrangular? Sí, una frase tipo pregunta. Y si Sí, uno cumple con que sea densa, coherente, entonces después de la pregunta es, coma, tienen la nómina, este equipo o este club tiene la nómina más, una de las nóminas, una de las mejores nóminas del actual campeonato, además de un gran respaldo económico por parte de un grupo empresarial, por ejemplo, ¿cierto? sí, listo. Dale consecuencia, además de la pregunta, no sé qué con la pregunta. Muy bien. Listo, profe. Pero es correcto ese por qué, se le pone mayúscula porque después de los signos de admiración y de pregunta se abre. Muy bien. Ahora el por qué junto. Este porque junto es la respuesta a la pregunta de arriba, ¿cierto? Sí, Nacional bajó su nivel en el cuadrangular porque sus jugadores perdieron la idea de juego y así depende solo de individualidades. sí, pero más descriptivo. Listo. Sí. Y ahora, Nacional, nacional, señor, nacional. Atlético Nacional acaba de perder toda posibilidad de clasificar a las finales. listo. Coma. Entonces más descriptivo. Porque además de que todos sus jugadores son unos sinvergüenzas, ¿sí? Sí, Perdieron toda capacidad de juego y toda constancia, en fin, ¿cierto? Pero siempre, siempre traten de darle riqueza al lenguaje y todo lo que aprendimos para que las frases tengan densidad, coherencia, ¿sí? Y listo, perfectamente profe. se puede hacer con lo anterior, con todo lo que venimos diciendo, que son sinvergüenzas, que sinvergüenza les pasó lo que les pasó, ¿cierto? Hicieron el ridículo, hicieron pues se fueron, ¿cómo es que se dice? Se desmoronó, pues, se cayó en picada, o sea, calificativos que he escuchado durante esta semana, pues, en la prensa, ¿no? Bueno, y el por qué, Listo. Entonces, esa, no sé el porqué de mi calificación. Sí sé todo lo que indicó el profesor. listo, más complemento, pero es correcto. Listo. Entonces, para todos, por qué pregunta, por qué explicativo y el por qué afirmativo, también con tilde, ¿cierto? Sustentativo, ¿sí? De sustento. ¿Es claro para todos? Bien. ¿Quién continúa? ¿Con qué y con qué? Adelante. ¿Quién sigue? Bueno, voy a hacer lo que yo digo que no me gusta hacer, pero bueno, lo hacemos. Cristian, adelante. Compártenos tus frases, la número 35 y la número 36. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Ok. La 35, ¿con qué programa piensas editar el video de la próxima clase? Obviamente con signos de interrogación, a modo de pregunta. Y Sí, la 36 dice, con que llegues puntual a la reunión, todo estará bien. listo. ¿Y la 37? La 37 dice, por culpa de los humanos, muchas especies de animales se encuentran hoy en vía de extinción. No, la 37 es con qué junto. Ah, no, 35 eso es no. con que con tilde, la 36 es con que y la 37 es con que. Ah, no, entonces yo tenía, me salté una entonces, porque yo esa no la tengo. Bueno, quién nos Pues aporta con esa? directamente envía. Es como la hizo, está bien. Ahora, ¿sí? ¿Mm? Esa es el arma con que el individuo acusado cometió el delito. Ahora con esa gran evidencia, tendrá que responder ante la ley. ¿Sí? Bien, claro para todos. Bueno, Fabiana,
Miremos la número 38, ahora sí, envía, y tienen paréntesis de, y envía. Adelante, Fabiana, te escuchamos con tu taller. Si alguien tiene dificultad con el micrófono, me lo hace saber, ¿cierto? Bueno, ¿quién quiere participar en esta parte? Vamos en ya casi Yo terminamos la la hago, 38 profe. y la 39. Laura, adelante. En vía Entonces, marítima envía hubo un de, accidente. ¿sí? ¿Cómo? Y en vía No, marítima ¿cómo es hubo esa un primera? accidente. En ¿Qué vía, quiere decir esa frase? como en la ruta. Sí, pero en temas pues es en la ruta, ¿cierto? Porque realmente lo marítimo es una ruta, es un trayecto, ¿cierto? Ahí dice en vía de. Sí, sí, sí. ¿Por qué no la hacemos con especies que estén en vía de extinción, ¿cierto? En vía de desarrollo, ¿cierto? Como camino a, ¿sí? No para describir que en esa vía, en esa ruta. ¿Sí me hago entender, Laura? Sí, profe, sí, le entiendo. Y para todos, para todos. Ahí la tienes mal la frase, mal empleada, ¿cierto? Ahora vamos con envía, junto. Le envía cartas todas las noches. Sí, pero entonces ¿dónde está el predicado de la frase? Está bien usado el envía, de Me enviar, de faltó. remitir, sí. Claro, entonces por favor tengan en cuenta esto. Reitero, si lo aprendimos, eso es lo que nos pasa a nosotros. Aprendemos, vamos hablando, hablando, hablando y terminamos escribiendo de la manera no muy asertiva. Y eso es lo que estamos reafirmando acá, para escribir, para hacernos entender. Terminemos las últimas dos, Laura. Contemple y contemple. Esta no sé si está bien, pero bueno, Léala la que aquí le espada corregimos. estaba hecha con temple y ligereza. ¿Qué es la palabra temple, Laura? ¿La buscaste en el diccionario? Sí, es como cuando bueno, voy a poner de ejemplo el vidrio que está templado. Sí. Eso más o menos. Pero entonces la frase dice que está hecha con temple y con qué? Y con ligereza. ¿Sí? Entonces, más Sí, bien no ligereza y no fortaleza, con temple y con ligereza y resistencia, por ejemplo, ¿cierto? Si vamos a hablar, pues que tiene temple, que está bien, que tiene, sí. De hecho, un vidrio también, cuando un vidrio está hecho con temple, realmente es templado, ¿cierto? Si es por ahí. Pero también el uso que le dan al contemple es el temple, lo utilizamos para decir precisamente que es fuerte la personalidad, que es fuerte el sentido de decisión de una persona. Entonces, por ejemplo, dicen que tiene temple de acero, porque hizo la prueba en el desafío y no se inmutó, entonces tuvo calma y por eso ganó. ¿Sí me hago entender, Laura? sí, 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 ya entendí. Temple, ¿cierto? Temple, fortaleza, ¿sí? Por ejemplo, la madre, mis abuelos educaron a sus hijos con gran temple y disciplina. De ahí de ahí los resultados y que yo esté siguiendo hoy en día ese ejemplo para triunfar en la vida, ¿cierto? ¿Sí? Con resitud, recio. ¿Sí? Me hago entender para todos, ¿cierto? Recuerden, yo digo acá, pero si alguien tiene una objeción, algo que aclarar, para eso estamos haciendo el autoevaluado. No se trata de presentar simplemente. Ahora, cada quien va calificando, va poniendo las notas. Bueno, entonces vamos con ese último contemple, Laura. Junto. Cuando contemple el cielo te recordaré. Y el predicado. Me faltan los predicados. Mucho, mucho. En mi próximo viaje a la costa, cuando esté en las murallas de Cartagena y contemple los bellos atardeceres, te recordaré espacialmente, Laura. ¿Sí ves? Muy poético, pero tiene pues Sí, mucha puntuación, pero tiene sentido, ¿cierto? Una frase completa. Bueno, sí, sí, sí. La preguntas. mía está como medio cortada. ¿Y qué digo? Que si está así esa, generalmente todas están así. No olviden sujeto, verbo, predicado.
Tampoco les estoy diciendo que a todo le tengan que poner predicado, pero estoy diciendo, las frases deben ser serias, densas, coherentes. Yo llamo esas frases que dicen, cuando te recuerdo, cuando contemple el sol, te recordaré. Muy telegrafiada, o sea, no tiene consecuencia. Y nosotros vamos a escribir no poético, ni de viajes, ni del hacer de las abejas, ni del sabor de la sopa, ni de el curso que vamos a terminar a fines. Pues si nos pueden hacer un informe, tenemos ese tipo de situaciones. Pero vamos a escribir en el tema académico, entonces tenemos que ser muy descriptivos. Ahora, recuerden esa parte donde la inferencia al momento de leer, y si yo tengo en cuenta el significado, la interpretación y el contexto, es porque estoy dando argumentos, y el argumento es el que me lleva a que las frases sean densas y coherentes, o mejor, las frases densas y coherentes son las que me posibilitan yo poder escribir con argumentos. ¿Me hago entender en esa parte? Pues por eso es que insisto en esto, por eso este es el último ejercicio, porque quiero recordarles, mire, hace como cuántas semanas, como 4 semanas vimos las oraciones, y apenas en 20 días se nos olvidó. Sujeto, verbo, predicado. Eso que decimos que es fácil, que ya lo vimos, entonces hay que tenerlo en cuenta. Repito, estas frases que estamos viendo incluso son frases simples, pero no quiere decir que sean telegrafiadas, pues, con lo incompletas, con lo extremadamente preciso, limitadas, ¿no? Entonces eso nos va a posibilitar. No obstante, esas frases tienen que ser completas. Y entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a tener claro cuando escribimos cómo exponer muy bien una idea. Bien, ahí tienen en pantalla que cada frase vale .12, 0.12, se divide 5 entre 41, da esa cifra, da esa cantidad, esa valoración, pero ustedes van a darle pues una proporción a las 41 frases. Repito, si todas de ustedes están bien utilizadas, pero tienen la particularidad del predicado, sugiero que se rebajen en una unidad, .8, en fin, cada quien hace su autoevaluación, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo que si en general todos participaron, pero igual. O una persona que no estuvo en la clase, luego no lo autoevaluó, sino que lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, cada uno se asigna una nota. Y recuerden, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los otros ejercicios. Tenemos hasta 3 días, pero lo pueden subir hoy, mañana, ¿sí? Es decir, vamos a tener hasta el próximo domingo para subir a la carpeta de Dropbox mi trabajo autoevaluado con todas las pautas que dijimos. No lo presenté en ese plazo. El diciembre se me fue el fin de semana, pleno diciembre, hoy tenía otros trabajos, entonces preséntelo extemporáneo, me lo hace saber y yo le valido para que pues al menos no saque 0 en ese taller, sino que tenga una nota con la respectiva penalización por la extemporaneidad. Yo reitero, yo lo que requiero es que hagan los ejercicios, se cuestionen, como decía Sofía al comienzo, ¿cierto? Cómo encontré, me pareció curioso, me pareció gracioso, cómo esos ejercicios demuestran pues que parecen igual, pero no son iguales las palabras. Comentario final sobre el ejercicio. Preguntas, dudas. ¿Quedó claro para todos? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, profe, quedó claro. Y gracias a usted también por las aclaraciones, pues porque sí nos hace falta como diferenciar palabras que son como tan similares y que las usamos como en un contexto que no es. Sí, Sol. Estamos aprendiendo. De eso se trata. Bueno, voy a continuar. Entonces, vamos a leer, pero entonces vamos a leer este texto que hay acá, pero a ver, vamos a leerlo, pero vamos a escucharlo también. Entonces voy a pasarme al blog. A ver, ¿quién recuerda las lecturas sobre la narración? ¿Quién recuerda esas lecturas que hicimos sobre narración en el texto de Juan José Hoyos? A ver, ¿quién me recuerda? Sara, ¿qué recuerdas de esas lecturas? ¿No está Sara? Bueno, vamos a leer por aquí si Sara... Bueno, no tienes micrófono, Sara. Bueno, puedes copiar ahí tu opinión acerca de lo que te pregunté. ¿Quién quiere participar? Bueno, las lecturas. Estoy mencionando 3 lecturas de las cuales hicimos un comentario, además. Una se llamaba El tema, la segunda se llamaba Dos modos de contar y la tercera se llamaba Volver a narrar. Esas 2 últimas hablan sobre el estilo narrativo, hacen la diferencia entre el estilo informativo y el estilo narrativo. Y la última particularmente da las características, da todas las pistas, digámoslo así,
de todo lo que tiene que ver con el estilo narrativo. Pues bien, ese estilo narrativo es importante y vamos a hacer un ejercicio con ese estilo narrativo. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguno de ustedes recuerda de qué estoy hablando? Creo que sí, porque incluso ustedes hicieron un comentario sobre esas lecturas. Y yo expliqué en la clase, cuando hicimos el foro, en detalle y les mostré aquí mismo en el blog una parte donde está esa diferenciación. ¿Ahora sí lo recuerdan o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a hacer un aplicativo con esto, solo que les voy a dar plazo entre hoy hasta el 20 de enero. Vamos a traer para la clase del 20 de enero, jueves 20 de enero, hecho el siguiente taller, pero hay un material que ustedes, bien podría decirles a ustedes que lo miren, lo revisen, pero lo voy a mirar acá en la clase, y es que tomé un cuento que me pareció pues muy acertado, me parece muy acertado, es un señor que se llama Ítalo Calvino, un escritor, filósofo, humanista. Entonces el señor en estos pocos renglones escribió un cuento. El ejercicio que vamos a hacer dice que ustedes deben hacer un cuento, un relato propio. Yo no pretendo que queden los mismos términos que lo hizo Ítalo Calvino, ¿no? Porque el señor lleva años escribiendo, es su oficio, pero que ustedes, pues, para que demuestren mucho más cómo diferencian el estilo narrativo y cómo si esas lecturas, además de haber hecho un comentario y además de haberme dicho, sí, sí las leímos, pues que apliquen lo que está allí. Entonces vamos a hacer un aplicativo, reitero, no necesito ni que adapten el cuento, vamos a hacer un cuento, van a presentar un cuento de ustedes propio. Prefiero que sea insuficiente en algunos momentos, que tenga para corregir, para enriquecer el lenguaje, en fin, pero no que sea una adaptación de otro cuento, que este mismo cuento ustedes lo adapten, que lo copien de otro lado y cambien nombres. No, no se trata de eso, ¿cierto? Se trata de que ustedes desarrollen la, esa competencia. Pero también con este cuento que les digo que está aquí, que se llama La leyenda de Carlomagno, vamos a hacer un primer punto de ese taller también, en donde vamos a analizar los diferentes elementos que Juan José Hoyos nos describe allí. Entonces acá está el audio de ese cuento. Me van a decir si lo escuchamos o no. Ítalo Calvino. ¿Se escucha o no? Sí, señor. Me encontré esta versión leída por el mismo autor, ¿cierto? Que es un señor italiano, ¿cierto? Entonces, es un señor europeo, sí, no estoy seguro si es italiano, sí, pero tiene un acento, pues, en el español. Pero ahorita lo leemos en castellano, pues, en nuestro acento. Ahora también está disponible aquí en el blog y en la presentación de hoy. Pero entonces quiero que lo escuchen y me dicen, ¿cierto? Dura 2 minutos con 25. Calvino, la leyenda de Carlomagno. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas.
Bueno, creo que allí hay un cuento, como les digo, el señor lee con un acento de extranjero, pero hace muy bien la puntuación. La clave de este cuento, de esto que tenemos acá, es la puntuación. Entonces, a partir de esa puntuación, ahí lo tenemos en pantalla, a partir de esa puntuación podemos detectar elementos. Quiero que nos recordemos entonces, Carolina, como dijiste ahora, lo que fuiste tú, que sí, que estaba claro lo de las lecturas, ¿qué hay del estilo narrativo allí? A ver, hablemos rápidamente para que demos pistas sobre lo que hay que hacer y miremos en este momento el taller que vamos a realizar con este cuento, a partir de este cuento. Carolina, ¿qué elementos narrativos encuentras en ese cuento que acaba de leer el mismo autor, Italo Calvino? Profe, primero los personajes. Sí, tiene unos personajes. Miren que es muy corto, son pocos renglones y logra plantearnos una cantidad de personajes. Carolina, ¿qué más? También tiene como un espacio y un tiempo. Yo diría que tiene varios espacios. Ujú. Si vamos a hablar pues de espacio, ¿cierto? Como tal, como es contexto. Y tiene un tiempo, sí, pues un tiempo en cuanto a no confundan la palabra tiempo con la palabra época. Tiempo, un tiempo, ¿cierto? Miren que ese cuento, ¿cuál es el tiempo ahí, Carolina? Para mí es pasado. Sí, pero no es pasado, futuro, no, sino, ¿sí? Tiempo es, bueno, en la narración nos hablan de si el tiempo es lineal, ¿cierto? Si es deconstruido, en fin, ¿cierto? Sí, me hago entender. ¿Sí? En lugar de decir época antigua, época medieval o decir pasado. Sí, está contando hechos que ya sucedieron, eso es verdad. Pero cuando se hablan del tiempo es qué sucede dentro del relato, en la narración, ¿o no, Carolina? Ah, sí, sí. Eso, bueno. Más como Que una recuerden cosa. cómo habla Juan José Hoyos cuando dice lo del tiempo en el estilo narrativo. ¿Qué más detectaste ahí, Carolina? Profe, que hay como unos hechos, como unos Mm, sucesos. ¿Y eso qué tiene que ver con la narración? ¿O cómo se define la narración en el estilo narrativo? Sería como el nudo Esa es una parte. de la historia. Ajá. Entonces, ese cuento tiene las partes que dice lo narrativo, ¿cierto? Inicio, ¿cierto? El nudo, el clímax, ¿cierto? Y el desarrollo y la conclusión. Y es tan corto, pero termina. Ahora dirán, no, pero entonces, ¿qué pasó después de que el Señor terminó en las aguas, allá, en el río, en el lago Constanza? Pues no, queda ahí porque esa prisa, queda ahí, bueno, sí, pero nos contó todo un tiempo, ¿no? ¿Sí? Y nos contó nos introdujo nos puso una primera parte, un inicio, nos dio el desarrollo, el clima, el nudo que tú llamas, y después nos da una conclusión, ¿cierto? Bien, ¿qué más encuentras ahí? O alguien que quiera intervenir ahí, Carolina, o alguien que quiera complementar lo que Carolina está diciendo. Carolina, ¿qué más hay allí entonces? Hay un narrador también. Sí, señora, hay un narrador. Bien, Carolina, leamos este que dice aplicación activa 7. Y cuando llegues aquí, y después de que termines, yo abro aquí donde dice el taller y vamos a ver por qué elementos nos están preguntando. Adelante. Ok. Aplicación activa 7. Después de la preparación y el análisis del taller sobre este texto, taller de narración, cuento, esté atento a la forma de evaluación del primer punto del mismo. El docente facilitador le remitirá mensaje con la indicación. Realice el punto 2. Construya una narración propia utilizando el género de cuento, siguiendo las pautas contenidas en las socializaciones de clase, en las lecturas, materiales y presentaciones contenidas en este blog. Estructure su producción escrita, en lo posible incluyendo los 8 elementos que indaga el punto 1 del taller. Presente su producto en un archivo de Word utilizando la plataforma Dropbox con el ejercicio dispuesto para la clase. Bueno, entonces aquí tenemos que yo les dije ahora, vamos a hacer un texto, lo vamos a desarrollar los 2 puntos del taller para el 20 de enero. El 20 de enero traen el taller a la clase. Lo vamos a autoevaluar. Ahí dice, después de presentar el análisis, o sea, de hacer el taller, esté atento a la forma de evaluación del primer punto del mismo. El docente le remitirá mensaje. Entonces, el día de la clase, el 20, les voy a decir cómo lo vamos a autoevaluar. Lo deben traer hecho, ¿cierto? Después de esa clase, inclusive, vamos a subir, o ustedes van a tener, yo les voy a decir, bueno, súbanlo.
sus respuestas, su taller, mejor, vamos a subirlo al Dropbox, entonces lo pueden subir desde ya, y si ese día lo tienen listo y lo terminan de desarrollar, lo suben también, los 2 puntos, en donde vamos a evaluar el cuento. Finalmente lo que voy a evaluar yo es el cuento, y la autoevaluación la vamos a hacer de los 8 primeros puntos. Esa parte es clara, ¿cierto, Carolina y compañeros? Quiero que me respondan para empezar a explicar el taller como tal. ¿Es claro entonces que lo vamos a traer hecho a la clase? ¿Que usted lo puede subir al Dropbox? Bueno, sí, porque la autoevaluación de la clase tiene otra carpeta. Si alguien tiene abierto el Dropbox, puede verificar lo que estoy diciendo. Hay una carpeta que dice taller, narración, cuento, y que hay una carpeta que dice pantallazo, autoevaluación en línea. Y hay otro que dice cuento. En donde dice cuento, suben todo el texto con todo el taller si quieren. Yo ahí voy a mirar el cuento. Cuando dice en línea es porque vamos a ver la evaluación en línea ese mismo día. Es decir, ahí para la autoevaluación no va a haber plazo de 3 días. Ahí tienen que traer listo el taller. Ahora, la evidencia de que lo trajeron listo a la clase, bueno, es que ya lo subieron a la plataforma de Dropbox en la segunda carpeta. ¿Me hice entender o debemos particularizar? Quiero que quede claro esto para empezar a explicar el taller. Sí, profe, está claro. ¿Sí? Dylan, claro. René, claro. Sí, señor. Bueno, voy a continuar. Si surge alguna pregunta, no, y es devolverse a lo que ya dije que sí, claro, no hay problema, la pueden hacer. Entonces, Carolina y compañeros, voy a dar doble clic. Estamos viendo el blog, ¿cierto? Sí, profe. Voy a dar doble clic donde dice taller, narración, cuento, donde está diciendo que una vez prepare el texto, el análisis, esté atento a la forma. Pues entonces vamos a abrir el taller. Vamos a abrir el taller y en el taller me está diciendo, Carolina, léelo por favor, Carolina. Leo el cuento. El taller, lee primero que todo el taller, ¿cierto? Ok. Taller, narración, cuento, la leyenda de Carlomagno, cuento de Italo Calvino. Ahí está el cuento, ahorita si quieren volvemos a leerlo. Ya lo escuchamos, está aquí en el taller, está en la plataforma del blog y está también en la presentación del día de hoy. Lo leemos ahorita con la presentación de PowerPoint que está como más, que es más grande, pienso yo, más legible, la letra. Pero entonces leamos los puntos por los que pregunta el primero. Carolina dijo algunos de ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vas a identificar en el cuento los siguientes elementos, 2 puntos. ¿Cuáles elementos, Carolina? Primero, tipo de narrador. Segundo, punto de vista, pensamiento expuesto. Tercero, discurso, tipo de trama. Cuarto, personajes, protagonista y secundarios. Quinto, tiempo, lugar, representaciones y argumento del relato. Sexto, planteamiento, nudo, desenlace. Séptimo, idea central, explica si es implícita o explícita. Octavo, cuáles estrategias retóricas se utilizan, descríbelas y explícalas. Bueno, esos 8 puntos, de ello habla Juan José en el artículo. De lo que menos habla es de las figuras retóricas. Carolina, ¿cuáles son las figuras retóricas o figuras literarias? ¿Estrategias retóricas o figuras literarias? Profe, no recuerdo muy bien, creo que es esto de la metáfora. La metáfora, signo, eso. Entonces, por ejemplo, el niño cabellos de oro, ¿cierto? Hablando del Principito, por ejemplo. Sí, él no tiene cabellos de oro porque le pesaría mucho y además le roban ese pelo, ¿cierto? Pero es porque el cabello es dorado, entonces se parece, ¿cierto? Entonces, este cuento tiene estrategias retóricas. Entonces ahí ustedes deben consultar y repasarlas bien, porque no las explicó bien Juan José y yo no las voy a explicar acá. ¿Sí? De resto, todos los otros puntos, Carolina ahorita empezó a hablar de ellos, la mayoría, ¿cierto que sí? ¿Sí o no, Sí, Carolina? señor. Entonces, mire, es identificar, pero por ejemplo, el planteamiento, nudo, desenlace, mira, lo habló Carolina, el tipo de narrador también, el punto de vista no lo planteamos, pero eso lo hablan allí, o sea, uno siempre tiene que plantear algo, ¿sí? Un punto de vista. Ahora, también usted entrega una idea central de lo que está diciendo con su cuento, o lea el mensaje, puede ser explícito, puede ser implícito, ¿cierto? Ese cuento tiene un mensaje, pero también tiene un punto de vista, tiene un tiempo, un lugar, una representación, es un argumento y un argumento del relato, ¿cierto? Como decía Carolina, tiene unos personajes, ¿sí? Tiene un tipo de discurso, tipo de trama, ¿cierto? Bueno,
¿Es clara ese primer punto? Tiene 8 subpuntos que hay que realizar. ¿O hay alguno que deba explicar en particular? Esta pregunta para todos. Ese silencio, ¿qué quiere decir? Profe, Bueno. Sí, Carolina primero y después Sol. en la quinta que dice tiempo, lugar, representaciones, ¿qué serían esas representaciones? Tiempo y lugar, ya dijimos, ¿cierto? Tiempo es un asunto, lugar es otro asunto, ¿cierto? Y representaciones es qué está entregando, ¿cierto? O sea, digamos, uno puede hablar del poder, ¿cierto? Y del reino. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa, ¿cierto? ¿Sí? O puede hablar del cadáver, ¿cierto? ¿Eso qué está representando ahí? Que se murió y solamente se murió y ya ahí está tiesa y hay que enterrarla. No, ¿cierto que no? ¿Sí o no, Carolina? ¿Me hice entender? Sí, sí. Ya. Bueno, y ahí viene el argumento. Otro asunto es el argumento. O sea, ¿qué es lo que él nos está diciendo? Sol, levantaste también, activaste el micrófono. Sí, profe, no, era la misma pregunta que la compañera. Ah, bueno. Listo. Repito, lo hacen con toda la calma, lo leen, lo escuchan como mejor lo deseen, ¿cierto? Y lo traen listo para el 20. Segundo punto, Carolina. Léelo, por favor. Segundo punto. Construye una narración propia utilizando el género de narración, cuento, siguiendo las pautas contenidas en las lecturas y socializaciones de clase. Estructura tu producción escrita en lo posible, incluyendo los 8 elementos del primer punto. Entonces arranquemos diciendo que debe tener un narrador, un punto de vista, un discurso, un personaje, un tiempo. Entonces no es salir pues por cumplir con eso, es aplicarlo. Hago la aclaración, yo no estoy pidiendo grandes cuentos de la historia de la humanidad, no, ni que se igualen con Italo Calvino, tampoco. Pero, ojo con lo que va a decir, que todos los semestres a veces pasa, o bien porque se olvidó lo que dije acá, o bien porque lo hicieron a la carrera, entonces pusieron ahí, pensaron que mandando algo, entonces yo decía, bueno, sí, mandó algo, entonces pongámosle algo, no, pongámosle cualquier nota, no. Yo leo, no sé si se han dado cuenta también que yo leo todo lo que ustedes escriben. Yo les devolví sus ensayos valorados, su segunda parte, y les puse a todos unas apreciaciones. Entonces aquí viene esto y así parezca como charla o chiste, pero pasa, y más de lo que ustedes creen, el cuento de un pollito iba feliz por el camino de la granja. Él era un pollito solitario. Un día cualquiera encontró otro pollito igual a él. Se identificaron bastante y fueron muy felices. Ahora sí tenía sentido la vida del pollito. Entonces yo digo, bueno, y entonces empiezan a decirle, no, sí, personaje, los pollitos. Un espacio, la granja. Sí, pero entonces, ¿cuál es el argumento? No, la amistad, que es un gran valor. Pues, pero ¿dónde está la elaboración? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Sí? Que también es como cuando del cielo cayó una rosa, mi hermanita se la puso, qué linda le quedó qué linda le quedó y en adelante ya fue muy feliz y alegre. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que mi hermanita es muy bonita, que entonces empiezan pues ustedes entonces, por favor, ahora, eso para salir con la fácil, no. Lo otro que dije ahorita, o sea, no se trata de decir, en un reino muy lejano había una reina, conoció al gran príncipe, de repente él murió algún día, ella miraba su retrato y ese retrato representó, el retrato fue sacado al lago, en fin, como una adaptación de tampoco, no lo hagan. Otras veces encuentra uno cuentos, yo no me los he leído todos, imagínense cuántos cuentos ha escrito en el mundo, pero más o menos conozco cuando son adaptaciones. Entonces yo prefiero y valoro más cuando hay dificultades en la redacción, las palabras, y uno nota que es original, pero que está el esfuerzo de cumplir con los puntos, que no esos cuentos de 3, 4 páginas y uno ve que tienen pues un gran ingrediente de copia. No. Pero tampoco, como les digo, estoy pidiendo pues el cuento máximo, pero tampoco pues ese otro extremo de poner esas simplezas de lo que puede ser el pollito que iba por el camino muy triste, pero conoció otro pollito y después de que conoció el pollito fue alegre y fueron felices los dos. ¿Me hago entender? Sol, Carolina, Sofía. Sí, profe, es claro. Y lo digo pues, digan ustedes, uy, tan prevenido hoy como advierte, pero es porque pasa mucho. ¿Cierto? Entonces ahí yo no puedo pues entrar como a valorar.
Cuando es copiado de otro cuento, digo, uy, no, pues, ¿qué hay aquí? Y cuando es así tan simple, digo, bueno, pero ¿qué hay si estamos viendo el tema de narración? ¿Sí? Entonces, así vamos a aprender no solamente a afianzar ese tema de las frases, la utilización, sino que usted se dé la oportunidad de experimentar el tema de la narración cuento. Bueno, entonces, claro, el taller, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, vamos a darnos entonces la oportunidad. Yo les muestro acá en la presentación de clase que el cuento está allí también, ¿sí? Entonces, ahora, el cuento, miren, cuando ustedes leen acá, yo también estoy dando la oportunidad de evaluar la lectura, ¿cierto? Y de mirar cómo leen ustedes, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién me dijo que sí íbamos a leer el cuento y lo leemos? ¿Quién quiere leer el cuento? ¿O quieren que lo haga yo? ¿Cómo hacemos? A ver. Lo voy a hacer yo en este momento entonces. La leyenda de Carlomagno, cuento de Ítalo Calvino. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Ese es el cuento. Si les incomodó de pronto el acento pues italiano por allá del señor, aquí está en español. ¿Qué hice yo? Le di entonación, un ritmo en función de la lectura, una entonación en función del relato, ¿cierto? Y una vocalización con cada una de las palabras. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Ahora, ese ritmo, esa lectura, de eso depende que yo pueda desarrollar el taller, claro, porque me está diciendo los tiempos, el relato. Sofía, ¿vas a agregar algo? No, profe. Sí, bueno. Entonces, acá está nuevamente, yo les voy a mandar esto, además de que está en la plataforma, a ustedes, a quienes no están hoy en la clase. Curiosamente, no sé si es el efecto diciembre, hay un promedio de 12, 13 personas conectadas, es decir, nos faltan más de la mitad del curso. Somos 30 en el curso, 28, está. ¿eh? Hay un compañero que se excusó hoy porque en la región donde él está no hay conexión, de resto nadie más avisó, entonces bueno, pero aquí tenemos la regla de que presumimos que hay dificultades de conexión, que hay compromisos, en fin, entonces yo les mando la clase, para eso mando los videos y mando la presentación, entonces igual van a cumplir con toda la autoevaluación y los talleres y van a cumplir con esta actividad de aplicación narración cuento. Allí, Sol, Carolina y compañeros, está, primero, identificar el cuento La leyenda de Carlomagno con los 8 puntos que ya leímos. Y 2, las instrucciones para hacer el cuento. Última vez que pregunto, ¿hay lugar a otra explicación más o está muy claro el taller? El taller lo encuentran en el Dropbox, ¿sí? En la carpeta, la tercera carpeta donde está el material de la tercera unidad que se llama el texto. Ahí encuentran el contenido y el taller lo encuentran en el mismo lugar donde encontraron los talleres de gramática y ortografía. Si alguien, por favor, mientras explico acá, va al Dropbox y lo mira, lo puede comprobar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el taller para que entremos en la parte final con la explicación del parcial que vamos a presentar dentro de 8 días? Profe, qué pena. Sofía, no le dé pena que para eso estamos acá. Señora. ¿El taller dónde está? En la misma carpeta. Está primero que todo, vieron de donde lo abrí en el blog, está en el blog, ¿cierto? Sí, Eso está señor. claro, ¿cierto? Sí, ese sí, Bueno, pero en Dropbox. en Dropbox, ¿tú tienes abierto Dropbox o lo abrimos aquí? Yo lo tengo abierto. Y entonces, Que ¿dónde está usted? ¿En cuál carpeta? A ver. Me Yo voy a metí en entrar la aquí y me... carpeta donde están todos los talleres.
y no está ahí. No, el último es de comodines. No, pero sálgase de esa carpeta en la otra, dentro de esa carpeta, donde está esa carpeta. Ah, ya lo vi. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se llama la carpeta donde está esa carpeta? Se llama talleres y aplicativos, ¿cierto? Sí, talleres gramática y aplicativos. Está en el menú central del Dropbox. Sí, sí, señor. Y entonces ahí, antes de entrar a la carpeta de los talleres de gramática, está ese aplicativo. Ábrelo para que compruebes que sí abre tal cual como lo mostré yo en clase. Acá. Sí abre, ¿cierto? Sí, señor, todo está bien. Bueno, entonces ahí está. Vamos a hacer algo, pues aquí yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo para que nos quede mucho más, que tengamos más ventajas, digámoslo así, ¿cierto? Voy a compartirlo y tú, Sofía, me vas a ayudar confirmándome en el grupo de WhatsApp de la clase para todos. Incluso quien vea la clase después y vea el video y diga, ah, bueno, entonces busca con fecha del jueves 9, más o menos a esta hora, ¿sí? A esta hora que yo puse en WhatsApp el enlace del taller, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí un título que dice taller, narración, guión cuento. ¿Sí? Voy a colocar 2 puntos y voy a poner el enlace. Les pido el favor que Sofía o cualquiera de ustedes en este momento, una vez llegue, no solamente me confirme que llegó el enlace, sino que ese enlace también abre al taller, ¿cierto? El taller en el blog, está en Dropbox, pero yo no tengo problema en ponerlo otra vez acá. Estamos buscando esas facilidades para todos. Listo, ya se acabó, ya lo acabé de poner. Me dicen cuando llegue allá. Todo está bien, abre y pues todo está correcto. Para quien lo quiera abrir desde el teléfono, ¿cierto, Sofía? Sí, señor. Bueno, pasamos al otro punto. Sí, señor. Bien, Santiago. ¿Cómo vamos, Santiago? Muy bien, profe. Sí. ¿Verificaste que abrir ese taller? No, no he verificado. Otra persona más que verifique a ver para en el teléfono, por ejemplo. Profe, yo verifiqué y también Listo. todo normal. En el blog, en el Dropbox, ahí puse el enlace también para que nos motivemos a hacerlo. ¿Para cuándo, Sol? Ahí está en pantalla. Para el 20 de enero de 2022. Listo. ¿Dónde está Juan Diego? ¿Está por aquí todavía? Sí, profe. Juan, en uno de esos momentos de diciembre, enero, usted vierte su tiempo y lo hace, ¿cierto? Claro, profe. No, hoy mismo, hoy que tengo tiempo. Ah, eso hay que cogerlo con esos talleres muy buenos, un puntico hoy, otro punto mañana, después revisar. Por ejemplo, el cuento. Yo cuando escribo, o sea, sean cuentos o demás, yo hago una primera versión, vuelvo y reviso, pulo, en fin, ¿por qué? Para uno quedar satisfecho con el producto. Muy bien. Pasamos, Juan Diego, al siguiente punto. Y compañeros. Sí, profe. Listo. Yo había dicho que en lo posible, si tenían unos posibles temas para el parcial. ¿Quién hizo esa tarea que era opcional? Pues no es para que me facilite la labor acá. Entonces, ¿qué es? Formule un tema. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo parcial? Formulación de un problema de comunicación que considere esté ocurriendo en una organización o con el desempeño de un administrador, líder, gerente. Condición, que tenga que ver con una organización o con un gerente o con un administrador. Que sea una situación de comunicación ligada, claro. Ese es el pretexto con el cual vamos a escribir. Pero entonces debemos hacer una descripción de la situación y argumentar y plantear los detalles particulares a la luz de la comunicación y la administración. Sugiero que el texto comience haciendo un perfil organizacional. Ya ustedes aprendieron a hacer un perfil organizacional al momento de escribir una organización, una empresa. Pregunto. No, señor. Bueno, No, cuando me profe. dicen perfil es porque estoy dando las principales características. Entonces, por ejemplo, Juan Diego ya pensó en un tema o no? Sí, señor. ¿Qué pensó? A ver, cuéntenos a ver el tema. El tema es problema de llegar a la gente por medio de la comunicación, pero también estoy entre centrarlo más a redes sociales. Bueno, espere un momentico. ¿Qué es llegar? Pues llegar a la gente, como saberle entrar, como que me ¿Qué es conozcan. entrar? Entonces uno en comunicación ni llega ni entra. Entonces, sea preciso, pues digamos. Ahora, ¿en dónde? ¿Cuál gente? ¿Cierto? Acuérdate de Juan Diego que yo ni estoy bravo, ni estoy regañando, ni me estoy No, sí, demeditando profe, trabajo. Es mi tranquilo. forma de, ¿cierto? Bueno, entonces dice, ¿cuál gente?
Gente, pues no la de China, la de Unión Soviética, la de Rusia, la de ¿cuál gente? Pues, no, Ah, ok, gente, puedo como listo. centralizarlo en ¿En dónde? Latinoamérica o Colombia. No, pero es que es muy grande todavía. Sugerencia, que sea un entorno próximo, que sea simple. Lo simple no es sinónimo de que no sea válido. Entonces, voy a tratar, repíteme, yo lo organizo, ahorita vamos a explicar ejemplos, pero vamos a empezar por ahí. Ok, problema de llegar a la gente por por los medios de comunicación. Listo. No por, sino mediante, ¿cierto? Ah, ok. Bueno, pero entonces vamos a hacer esto. Grado, a ver, los medios tienen penetración, ¿cierto? O tienen influencia, ¿cierto? Entonces, influencia de las redes sociales entre el público de la empresa, una empresa que tú seas próximo, que la puedas describir, que la conozcas, Juan Diego, o de tu emprendimiento. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Hyphen. Heisben, que bueno, y ahorita lo describimos con lo que me dijiste. Entonces, influencia de o efectividad de las redes sociales en el emprendimiento Heisben con respecto de cara a los públicos y clientes, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando hablo del perfil, es diciendo, Heisben es un emprendimiento surgido desde el año 2014, el cual, que su core, COR, o que su finalidad principal es comercializar, hacer compraventa de prendas para un público de clase tal, media, no sé cómo, en el sector, en Medellín y en Colombia y Latinoamérica. Cuenta con 2 colaboradores o no mencione colaboradores, sino que cuenta con grandes plataformas tales como tal, punto. Es privada, es un emprendimiento, se dedica al comercialización de ropa. No vamos a hablar de que tiene una planta de 20 trabajadores, porque como al ser virtual, yo pienso que no tiene, sino pues no tiene lo básico. Y cuando uno necesita más gente, contrata simplemente quien le desarrolla algo. ¿Estamos de acuerdo, Juan Diego? Sí, profe. Y apenas la describo, digo, ocurre con frecuencia en este tipo de negocios, y Heisben no es la excepción, que su éxito depende en un 80% del grado de efectividad o de la efectividad que tengan o no las redes sociales, toda vez que es un emprendimiento virtual. Por ello, entonces, el problema que se plantea a continuación tiene que ver con qué tanto tienen que ver las redes desde sus diferentes características, ¿cierto? Entonces, la capacidad de la plataforma, el dispositivo, teléfono, tablet, computador, la frecuencia, en fin, tú sabes más que yo de eso, para hacer un análisis. Si estamos hablando de la comunicación y de que quien administra ese negocio, quien es el líder, es un negocio y tiene administración, tiene una situación para plantear, entonces vamos a plantear aquí las mejoras. ¿Me dice entender, Juan Diego? Sí, señor, profe. Ahorita la hago con una pregunta, con una frase. Si alguien tiene otra que quieras que explique así bien. Entonces, lo primero que planteo es, entonces, las empresas, ya hablemos de empresas en sitio. Entonces, una empresa se puede caracterizar para su perfil. Primero, la razón social, el nombre. Esa razón social yo puedo explicar de acuerdo con su propiedad. ¿Quiénes son los dueños? Las empresas pueden ser de 3 tipos, pública, privada o mixta. Entonces, uno la empieza a caracterizar, ¿cierto? 2, las empresas pueden ser, de acuerdo con su actividad, pueden ser industriales, ¿sí? Pueden ser de servicios o pueden ser comerciales, ¿cierto? Básicamente. ¿Cuáles son las industriales? Las que transforman materia prima. ¿Cuáles son las comerciales? Las que ponen en el mercado lo que producen esas empresas con materia prima, en productos. ¿Y cuáles son las de servicios? Las que ofrecen un intangible o un complemento a un producto. Ejemplos, Argos, Nutresa, son industriales. Nutresa toma huevos, harina, en fin, y lo convierte en galletas, o toma carne, materia prima, y lo convierte en carnes frías, ¿sí? En fin, o en dulces con el azúcar, en fin. Argos toma cemento, caliza y lo convierte en cemento, ¿cierto? Insumos para la construcción, pues insumos de... Esa es una empresa industrial, toma materia prima y la entrega como un producto. Pero entonces hay una empresa, a veces las empresas lo tienen ellos mismos como canales, que distribuye, que comercializa, pero entonces digamos que el depósito del barrio básicamente es comercial, ¿cierto? Vende lo que otros producen, él compra y vende allí, al detal, claro. También los grandes superficies, el Éxito, ¿sí?
Metro, Jumbo, son comerciales, plataformas, las llaman también retail. Y resulta que los servicios son los que están añadidos allí. De pronto dentro de Jumbo puede haber algo, o dentro del Éxito, suya, la tarjeta de crédito, la tarjeta esa del Éxito, eso es un servicio. Pero los servicios también, por ejemplo, cuando más se puede caracterizar son los bancos. Se llama intermediación. ¿Qué hacen los bancos? Te cobran por administrarte tu dinero, te ofrecen sensaciones, experiencias, ¿sí? Entonces uno comienza caracterizando por la propiedad, el nombre, el número de empleados. Entonces después dice qué tamaño tiene la empresa, si es privada, a qué sector pertenece, ¿cierto? Servicios, producción, comercial. Quiero aclarar que también hay híbridos, como las ONGs, como las cooperativas que pueden tener de los que acabo de mencionar, pero que y en la propiedad incluso también puede ser combinado, ¿cierto? Cuando hablo de mixta es, por ejemplo, cuando tiene capital del Estado y capital privado. Digamos, las corporaciones regionales tienen de los dos, ¿cierto? Uniones temporales, en fin. Una vez hago esto, describo la empresa, cuántos empleados tiene, qué estructura tiene, hablo de características muy generales, muy rápido, no es que escriban pues bastante, no, es describir. Y una vez tengo esta descripción, describo en detalle el problema que está ocurriendo, como hice yo con el ejemplo que puso Juan Diego. Después, lo que hago yo es que digo, bueno, ¿qué es lo que quiero alcanzar yo con el problema? Entonces, Juan Diego, comprobar, ¿cierto? Demostrar, ¿sí? La gran relación que hay entre la comunicación, el servicio y la efectividad de un negocio virtual en el campo de comercial, comercializar ropa, ¿cierto? O en un tema. Ahora, puede ser una empresa grande, emprendimiento. Lo importante es que sea aplicable y que sea de su entorno, es decir, que usted la conozca y que pueda hablar de ella. Y una vez plantea el objetivo, es decir, qué quiere alcanzar, y tengan en cuenta que un objetivo debe tener un solo verbo, una sola acción, un mediante y un foco. Entonces plantea el foco, ¿cierto? ¿Con quién? ¿A quién beneficia? ¿En qué espacio concreto? Esto de manera infográfica, es decir, información y gráfica, es esto mismo que está acá, que ya ustedes lo habían visto. Una problemática de comunicación en una organización, plantear un problema, un objetivo, un foco. Voy a poner ejemplos como el que puso Juan Diego, lo cual no quiere decir que si ustedes tienen sus temas no los puedan plantear. Primero, ¿cómo fortalecer las competencias de comunicación necesarias en un administrador con personal a cargo? Aquí no le puse la empresa ni el sitio para que sirviera como ejemplo para la clase, pero entonces puedo decir, ¿cómo fortalecer las competencias de comunicación necesarias en un administrador con personal acá, con un administrador o en el administrador del almacén Sara, en el centro comercial San Nicolás de Río Negro, de cara a su grupo de colaboradores? Entonces planteo la situación. Alguien trabaja en la temporada de diciembre ahí o trabaja, en fin. Es un caso de un gerente y un equipo directivo. Y ahí está la comunicación. Segundo ejemplo, elementos del proceso de comunicación presentes en la entrega de instrucciones y de la información de parte del jefe a sus colaboradores. En la empresa de Cárnicos Oriente Express o en la empresa de Cárnicos filial de Nutresa, Cenú, en el Oriente Antioqueño. Te lo pone allí. Ah, bueno, la de Cárnicos la tenía aquí abajo. Puede ser por parte de sus colaboradores en una empresa financiera, caso sucursal Banco, sucursal Sura, en la ciudad de Medellín, en el Camino Real. Entonces hay unos colaboradores, el gerente, los que venden los seguros, las secretarias. Entonces es un planteamiento de un caso con respecto al clima laboral o a la productividad y todo tiene que ver con comunicación. Otra, contribución o aporte de la comunicación en el proceso de producción y despacho de productos en una planta de cárnicos. Entonces aquí está planteando la planta y está planteando un proceso en particular. Aquí quiero decir, no es toda la empresa. Miren que Juan Diego dijo ahora, en Colombia, en el mundo, aquí no vamos a hacer una investigación en el sentido estricto de la palabra, pero sí plantear una problemática que usted tenga sentido crítico, la lleve a cabo. Entonces lo mejor es que lo hagan de un sitio conocido. Ahora, aquí viene la misma advertencia. Si es la tienda de la esquina de mi casa, pues en la tienda de la esquina trabaja don Pepe, la señora y un hijo y ya. Y cuando no está don Pepe está la señora, punto. Yo creo que no alcanza a ser una gran organización. Pero, por ejemplo, si yo vivo en un municipio y hay un mini mercado o en mi barrio, entonces en el mini mercado hay clientes, hay 3, 4 empleados, el administrador, los proveedores, eso tiene ya, ¿cierto? Es una empresa comercial, ¿cierto? Una organización, ¿sí? Entonces, análisis de comunicación interna entre las personas que hay allí y los encargados de atención al cliente, por ejemplo. Hasta ahí. ¿Hay más ejemplos? ¿Me hice entender? ¿Qué es lo que vamos a hacer para dentro de 8 días? Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí o sí debe ser como en una
respecto a una empresa o a un ambiente lo más cercano posible. Porque, o sea, yo por ejemplo había planteado mi problemática, pero es, a comparación de lo que usted está diciendo ahorita, es muy general. Entonces, por eso... Respuesta. ¿Usted qué está estudiando, Cristian? Administración de empresas. Entonces, que tenga que ver con lo que usted está estudiando, porque lo que vemos Sí, aquí nos tiene que servir exacto. para poder, Claro, bueno, eso. Y le planteo mi problemática. en cuanto a que no sea genérica, por favor, que no sea genérica, ¿cierto? ¿Para qué? Para poderla aplicar. Próximo, lo mejor, lo que usted conoce, ¿cierto? Ok, listo, dale. Ya. ¿Sí? Sí, tranquilo. Ya entiendo más o menos. Listo, eso quiero decir. Ahora, no se compliquen en el sentido de yo ponerle los grandes casos, no. El grado, yo lo que vamos a evaluar aquí, lo que vamos a mirar es cómo escribe usted, cómo plantea la idea. ¿Recuerdan cuando hicimos el primer ensayo del reel? Unas imágenes, planteamos una idea, unos temas, unos subtemas, un párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo. Igual, solo que ya aquí están aplicándolo ya a su campo. Sí, solo que, real. O sea, lo que quería, o sea, mi pregunta iba más destinada, por ejemplo, de plantear la problemática en una empresa determinada. A eso es a lo que voy. Lo mejor, claro, o en una situación determinada. Porque si usted dice en Colombia, entonces, ¿cuántas empresas tiene Colombia? Sí, claro. O en todas las empresas del sector de carnes, ¿cuántas empresas hay de esas? Entonces uno dice, bueno, ¿cierto? Ok. ¿Sí? Sí, listo. Muy bien. Adelante, sí. ¿Algo más? Ese silencio, ¿qué quiere decir? Como siempre digo, que todo está muy claro. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de 8 días? El 16 de diciembre. Sol, por favor, lee. Claro. Dice trabajo parcial, foro sincrónico de sustentación, socialización. Cada estudiante activa la cámara y expone durante 1 minuto a todo el grupo su propuesta del trabajo parcial. Preparar para la clase del 16 de diciembre de 2021. Te recuerden, 1 minuto. Por favor, sugerencia, ensáyenlo el miércoles, el martes, ante a una persona, ante el espejo, para que no les quede faltando nada. ¿Cuáles son los puntos? El planteamiento, el objetivo y el foco. Ya lo acabé de explicar. Sol, tú misma, por favor. Pendientes, actividades que nos quedan. Actividades. Trabajo parcial, socialización y texto escrito. Preparar para la clase del 16-12 de 2021. ¿Sí? Aplicativo, taller narración, cuento. Preparar para la clase del 20 de enero de 2022. ¿Sí? Experiencia de lectura, socialización, foro sincrónico. Preparar socialización para la clase del 10 de febrero de 2022. Bien, eso está claro. Sí, señor. Yo dentro de 8 días, una vez terminó la socialización, yo voy a estar sacando una nota, una valoración. Digo qué día, va a ser en Dropbox, hasta cuándo tienen plazo para presentar el texto del trabajo parcial. Ese día seguramente les voy a hacer sugerencias, aportes, más aportes, ¿ya? Bueno, ¿y qué vamos a ver la próxima? Vamos a ver el foro sincrónico para socializar el trabajo parcial. Recuerden que los miércoles se aplica para la próxima semana, ¿sí? No en vacaciones, pero la próxima todavía de 7 a 8, asesorías, cada estudiante hace uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo de clase, debe solicitar un turno. Y bueno, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Preguntas. Hago otra claridad. En el caso, por ejemplo, de Sara, si dentro de 8 días no tiene micrófono, trate de... ¿Qué vamos a hacer? Tenga lista su intervención, entonces la copia. ¿Sí? Lo pone y lo copia y se lo leemos. El todo es que participe. Y no nos quedemos que porque no tiene micrófono, entonces no habló. Hay otra forma de hablar. Copia la intervención y otra persona lo lee por usted. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos retirando. Juliana, que llegaste tarde o no te he visto mucho en la clase. Buenas tardes, Juliana. Hola, profe. Bien, ¿qué tal? ¿Desde qué momento llegaste a la clase? Desde las 5:17. Bueno, Cuando ¿qué estaba te empezando a llevas? explicar lo del taller. Bueno, ¿qué te llevas? Bueno, hicimos la valoración de correcciones. Por favor, miras bien el video. ¿Qué te llevas de la clase del día de hoy? En lo poco que pudiste estar. Profe, pues bueno, en lo poco que pude estar, yo creo que me ayuda pues mucho como la clase a tener los trabajos para las fechas exactas.
porque muchas veces se me olvidan los trabajos que tengo que entregar para tal fecha, entonces yo creo que me ayuda mucho. Y con referente a la clase, pues era como algo que yo ya he visto, entonces no es como algo así nuevo. Sí, Entonces, lo has visto. Bueno. Sol o Sofía, con quienes comencé. Apreciaciones de la clase del día de hoy. Cerremos como siempre cerramos. ¿Qué nos llevamos de Profe, la clase de hoy? Sol, gracias. apreciaciones de la clase. Bueno, siento pues que ya con respecto al trabajo parcial, que ya tenemos demasiadas herramientas para hacer un buen trabajo, herramientas que ustedes nos han, pues que nos ha facilitado, que hemos aprendido en el transcurso de este curso. Entonces, pues no tengo muchas expectativas, o al menos siento como la responsabilidad de aplicar todos los conocimientos que tengo al trabajo parcial y pues hacer un buen trabajo. Muy bien, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué le gustó, qué no le gustó la clase? Valoración de la clase, posibles mejoras, qué reafirmó. ¿No hay más apreciaciones? Bueno, yo les deseo un resto de día agradable, fin de semana agradable. Como dice Sol, tenemos una gran responsabilidad. Si ahí esa es la mayor evidencia de aprendizaje, el producto. Van a escribir, no se les olvide nada, ni frases, ni dícticos, ni conectores, ni cómo se estructura un ensayo, en fin. Y lo vamos a hacer como venimos haciendo siempre las actividades acá. Entonces, que estén muy bien, nos vemos en 8 días. Dentro de 8 días dejamos ya el 50% de nuestro curso evaluado para que volvamos en enero a dar pues terminación al curso. Les deseo entonces una feliz noche. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.